Sí es verdad que al congelar la actividad de agua libre disminuye, pero en realidad lo que es más adecuado es la deshidratación. Ahí tú disminuyes la cantidad de agua disponible. Ya. En una conserva hay más de un factor, no solamente la concentración de gases. ¿Qué otros factores hay en una conserva? Se podría considerar correcto, pero es más adecuado. La cantidad de azúcar también, ¿Y qué factor es la cantidad de azúcar? extrínseco. Es, en realidad, Ujú. un durazno normal no es igual que un durazno en conserva. Uno espera que el durazno en conserva tenga este jugo. No sé si clasificarlo como, porque si hablamos del alimento, no es propio del durazno, pero sí es propio del alimento en conserva, de el durazno en conserva. Y ahí lo que se está manejando es la presión osmótica. Por lo tanto, ¿qué tipo de es la concentración de gases necesariamente? No, ¿cierto? Y durante la conserva además se Mm. usa calor, o sea, hay varios factores ahí que se están involucrando. Por eso, como les comentaba en la clase anterior, las conservas eran un método de preservación muy utilizado. Duran mucho los alimentos, se tratan a alta temperatura, se disminuye la cantidad de oxígeno, además se agrega un soluto en forma excesiva, por lo tanto afecta la actividad de agua disponible y todo eso contribuye a que los alimentos no se echen a perder. Y funciona mejor que otras cosas y además requiere poca energía porque tú no tienes que almacenarlo a baja temperatura, a diferencia de, no sé, de congelar. Entonces, ¿alguna duda con lo que vimos ahora? No, perfecto. No, a mí me quedó súper claro igual. Ya, vamos a pasar entonces a la otra clase, vamos a ver cosas muy generales, no voy a entrar en tanta profundidad porque lo podemos seguir viendo en la otra clase y nos queda poquito. Entonces, eh, entonces ahora vamos a ver en detalle un factor que es súper interesante, que es la temperatura. La temperatura es uno de los factores. Ay, mira, tengo todo junto. Ay, no está. Factores de crecimiento. Ahí está, desgraciadamente. Me equivoqué. No sé. Es un factor que permite un gran juego en la conservación de alimentos. No solamente no solamente subiendo la temperatura, sino que también se puede bajar la temperatura y de esa forma generar una preservación de los alimentos. En cuanto al aumento de temperatura, existe una forma de controlar o de calcular qué tan expuestos se ven los microorganismos y ese fenómeno se denomina degradación térmica. Como habíamos visto en el gráfico anterior, existen 3 temperaturas que definen cómo varía mu en función de la temperatura. Estas son la temperatura mínima, que es a la más baja temperatura a la cual hay crecimiento.
la temperatura máxima, que es la máxima temperatura en la cual hay variación de biomasa en el tiempo o hay crecimiento, y la temperatura óptima, donde mu alcanza su máximo, y estas tres temperaturas se denominan temperaturas cardinales. Este es el gráfico en el que se puede ver la variación de la temperatura. Hacia la derecha va aumentando la temperatura y la velocidad de crecimiento o tasa de crecimiento o mu. Entonces aquí se puede ver que bajo la temperatura mínima no hay mu es cero, está aquí en la base, y por lo tanto no hay variación de biomasa o no hay producción de microorganismos. Y a medida que va aumentando la temperatura, esto mu va aumentando lentamente hasta que llega a un punto en que alcanza su máximo valor, y posterior a esto disminuye rápidamente, ¿ya? O sea, bajo la temperatura óptima hay un montón de temperatura en la cual crece el microorganismo. Sobre la temperatura óptima son muy poquitas las temperaturas a las cuales el microorganismo crece. Como les había dicho, la temperatura óptima... A ver, ¿qué me explica este gráfico? Es lo mismo que estábamos viendo, aquí están las temperaturas cardinales de distintos microorganismos, ¿cierto? Y cada microorganismo tiene una temperatura como peak al que llega. Óptima diferente, ¿cierto? Esta temperatura óptima es baja. Su temperatura óptima, o sea, mu máximo, es 4 grados, por lo tanto es un sigrófilo. Un mesófilo es uno que crece muy cercano a nuestra temperatura corporal, en este caso 39 grados. Un termófilo, su temperatura óptima de crecimiento es más alta, y hay un hipertermófilo cuya temperatura óptima de crecimiento es mucho más alta, ¿ya? En la naturaleza existen microorganismos que crecen a distintas temperaturas y que prefieren altas temperaturas. Nosotros siempre pensamos en los mesófilos porque la mayoría de los patógenos son mesófilos. Los microorganismos que nos invaden prefieren crecer a temperaturas cercanas a nuestro cuerpo, porque si nos enfermaran pero fuera un hipertermófilo, en realidad nunca crecería adecuadamente en nuestro cuerpo, ¿ya? Quizás por eso nos parecen más cercanos los mesófilos. Al igual que con el pH y la actividad de agua, existen adaptaciones de los microorganismos para crecer a baja o a alta temperatura, y esto tiene que ver con la movilidad de las membranas. Recuerden que a baja temperatura las membranas se ponen un poco más rígidas. Es como cuando tú sacas la mantequilla del refrigerador, si lo dejas afuera se pone más líquida, más fluida. En cambio, cuando la pones en el refrigerador queda más dura y a veces cuesta un montón cortarla, ¿ya? Y tú puedes manejar eso, tú puedes manejar, hacer más fluida las membranas a baja temperatura, y para eso usas ácidos grasos insaturados, cis insaturados. Acuérdense cómo son los ácidos grasos cis. ¿Alguien se acuerda? Este es un ácido graso, ¿cierto? Esta es una cadena de carbono. Las insaturaciones son doble enlace, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya, ¿cuál es un ácido graso saturado? Un ácido graso cis y un ácido graso trans. A, B y C. ¿Cuál es un ácido graso saturado? El que tiene doble... Ay, el que está doble. A, B o C. Ah, ¿Los ven o no? o sea, es que se había quedado pegado, por eso. Profe, se cayó un rato. Ya. No la escuchaba. Solo estaba dibujando. ¿Ven los dibujos ahora?
Sí. Ya. Entonces, aquí hay ácido graso saturado, cis insaturado y trans insaturado. ¿Cuál es el saturado? Los saturados son B y C. Los insaturados son B y C porque tienen doble enlace, ¿cierto? Saturado es cuando el átomo de carbono se une a otro átomo de carbono y el resto son puros hidrógenos. Ya, entonces el saturado es A y los insaturados son B y C. ¿Cuál es cis? B. Ah, no, sí. B es cis. ¿Por qué? Porque están hacia el mismo lado de lo... Porque los átomos de carbono están hacia el mismo lado. Acá es trans, el átomo de carbono está hacia un lado y el otro átomo de carbono está hacia el otro lado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando tú tienes muchos ácidos grasos cis, o sea, cis insaturado, lo que ocurre es que se genera mucho espacio entre los ácidos grasos. A diferencia de los saturados o los insaturados, que en el fondo se ordenan uno al ladito del otro, y esto hace que esta estructura genere muchas interacciones hidrofóbicas y por lo tanto es más estable y es menos fluido, es más rígido. Eso se hace con la margarina, ¿cierto? Tú tienes aceite, o sea, tienes un montón de insaturaciones y se hidrogena para saturarla y convertirlo en algo sólido a temperatura ambiente. ¿Cierto, chicos? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, si yo tengo un microorganismo que está creciendo o que prefiere crecer a baja temperatura, ¿qué va a pasar con sus ácidos grasos de la pared? ¿Van a ser de qué estilo? A baja temperatura todo se pone más rígido y yo quiero mantener la fluidez de la membrana. Satura. Insaturado, cis insaturado. Y al revés, a alta temperatura comienza a tener ácidos grasos saturados. Ese es, por ejemplo, una adaptación a las diferentes temperaturas. Y le permite a los microorganismos mantener la fluidez de la membrana cambiando la proporción de los ácidos grasos que la forman. ¿Ya? Eso es como para que tengan un ejemplo. Ah, qué pesado. Ya. Entonces, hay otras adaptaciones y no sé si entrar aquí de lleno, pero bueno, como les estaba diciendo, vamos a hablar primero de la baja temperatura antes de entrar en esta parte que es más dura y que solamente tengo 3 estudiantes y no quiero repetirlo muchas veces. Veamos si el lunes tenemos más gente. Profe, Diga. esa diapositiva es la que viene después de la clase de las altas y bajas temperaturas, ¿De las qué? de las bajas y altas temperaturas de la adaptación. ¿Sí? Es que me sale ecuación de Arrhenius y después. Ah, que la debo tener, la tengo oculta. Mm, Dependiendo del semestre y de cómo se ven las cosas, algunas diapos las escondo para darle más fluidez. Pero no vamos a llegar a esto, lo vamos a ver la otra clase porque quiero hacer toda la deducción y necesito más tiempo para llegar a eso y necesito más quórum también porque si no esto va a generar un